Esta tarde quiero comenzar esta etapa del ministerio aquí, estudiando junto con vosotros uno de los grandes libros de la palabra de Dios. Y ya veréis por qué he dicho eso. Uno de los libros que tiene tanta bendición para nuestras vidas, para la Iglesia, para todos nosotros, y para ayudarnos a entender lo que Dios ha planeado hacer. Es el libro del profeta Daniel, libro profético, apocalíptico por excelencia, libro que a veces se lee, pero que no se estudia con el cuidado debido. Todas las veces que he escuchado a alguien predicar sobre este libro y su contenido, ha sido de tremenda bendición. ¿Dónde comienza todo esto? Pues comienza con el Dios fiel, el Dios comprometido, el Dios que cumple su palabra al pie de la letra. La cumple literalmente. Ese Dios soberanamente un día llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos es una ciudad que hoy está en el territorio de Kuwait. Ahí están las ruinas de lo que fue Ur de los Caldeos. Y antes del año 2000 antes de Cristo, Dios llamó a Abraham, quien vivía en aquella ciudad. Fue un tiempo crítico. Ur estaba atravesando una crisis político-social y parecía que iba a haber una guerra civil allí, en aquellos tiempos. Y de aquella situación Dios llamó a Abraham. Le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, y ven a la tierra que te voy a mostrar. Y Dios llevó a Abraham a la tierra que hoy llamamos la tierra de Israel. Y allí Dios hizo un pacto con Abraham, un pacto incondicional con aquel hombre. Abraham estaba casado con una mujer llamada Sara. Sara era estéril, no tenía hijos. Aquello era una especie de vergüenza en aquellos tiempos para una mujer estar casada y no tener hijos. Y encima de eso, los dos, Abraham y Sara, ya tenían cierta edad. Ya Abraham había llegado a la edad en que el hombre no es capaz de engendrar. Sara había llegado a la edad en la que la mujer no es capaz de concebir. Pero bien sabemos que para Dios no hay nada imposible, ¿o no lo sabemos? Dios puede hacerlo todo lo que está en conformidad con sus atributos. Hay cosas que Dios no puede hacer porque choca con sus atributos. Dios no puede mentir, por ejemplo. Dios no puede dar marcha atrás en sus promesas, por ejemplo. Dios no puede renunciar a su pacto. Hay cosas que Dios no puede hacer porque choca con sus atributos esenciales. Pero todo aquello que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Y Dios pactó con Abraham. Dios le dijo a Abraham: te voy a dar una tierra, te la voy a dar en perpetuidad.
Esa es la tierra prometida, la tierra que llamamos la tierra de Israel. Dios se la prometió a Abraham en perpetuidad. Además de eso, Dios le dijo a Abraham: te voy a dar una simiente. Es decir, Abraham, vas a tener simiente, vas a tener hijo. Y a la postre Abraham tuvo hijos. No dos, como a veces se dice por ahí, Isaac y Jacob, y Isaac y Ismael. Dios le dio más hijos a Abraham, le dio un total de 8 hijos. Le dio a Ismael con aquella esclava con aquella esclava Agar, le dio 1 con Sara, el hijo de la promesa, y le dio 6 con Cétura, la tercera mujer que Abraham tuvo. Pero el hijo de la promesa era Isaac. Ese era el hijo de la promesa. Fue el único que Sara tuvo. No tuvo más hijos aquella mujer. Isaac era el hijo de la promesa. Y luego a Isaac, a quien Abraham mismo le buscó esposa, Rebeca, Dios le dio 2 hijos, Esaú y Jacob. Y Dios soberanamente escogió a Jacob para llevar a cabo su propósito. Hay un texto allí en Romanos 9 donde Dios dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Pero eso tenemos que entenderlo en el contexto bíblico. El aborrecer no era que Dios odiaba a Esaú, sino quiere decir que su amor por Jacob era tan especial que su amor por Esaú parecía como si fuese aborrecimiento. Dios amó también a Esaú y le dio muchas riquezas. Es más, los herederos de Esaú son de los más ricos que hay en el mundo. Son dueños de la mitad del petróleo que hay en el mundo. Así es Dios. Y a la postre Dios a ese Jacob le dio 12 hijos, los 12 patriarcas. Y de esos 12 Dios seleccionó a uno, a Judá. Pero la promesa que Dios había hecho a Abraham es el fundamento, es la base. Dios hizo ese pacto incondicional con Abraham y le dijo: número 1, Abraham, te voy a bendecir a ti como persona. Te voy a hacer rico. Esa es la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y luego Dios le dijo a Abraham: voy a bendecir tu descendencia. Y Dios ha cumplido esa segunda parte. Y luego Dios le dijo a Abraham: no solo tu descendencia será perpetua, sino que la tierra que te voy a dar, también te la voy a dar en perpetuidad. Queridos amigos, ese pacto lo hizo Dios con Abraham. Y Dios no le puso condiciones a Abraham. Es un pacto incondicional. El cumplimiento de ese pacto no tiene condiciones. Tarde o temprano se va a cumplir. Tarde o temprano. Lo que tiene condiciones es el disfrutar de las bendiciones que se derivan de ese pacto. El cumplimiento del pacto es seguro, porque descansa sobre la promesa inquebrantable de Dios
nunca da marcha atrás a lo que Él promete. Lo que tiene condiciones es el cuándo ese pacto se va a cumplir. Y lo que tiene condiciones es quiénes van a disfrutar del cumplimiento de ese pacto. Ahí sí Dios exige obediencia y Dios exige fidelidad. Para disfrutar de las bendiciones de Dios hay que cumplir ese requisito de obediencia. Muchos cristianos hoy día no están disfrutando de las bendiciones de Dios porque están viviendo en desobediencia y en rebeldía. No han dejado de ser creyentes, porque una vez que uno nace de nuevo, no desnace. Pero uno puede no disfrutar de las bendiciones de Dios. Y eso fue lo que ocurrió con Abraham y con aquella simiente suya. Entre todas las cosas que Dios le dijo a Abraham, capítulo 17 del Génesis fue: tu descendencia va a ir a Egipto. Y en Egipto va a estar esa descendencia tuya 400 años. Y cuando esos 400 años se cumplan, voy a sacarlos con mano poderosa y fuerte, con brazo extendido, poderoso Dios. Y allá fue aquella descendencia de Abraham, 75 personas. 400 años después, el número había crecido a 2,5 millones, y estaban en esclavitud. Estaban sirviendo a los faraones de Egipto. Pero un día Dios tomó a un hombre a quien Él había preparado, Moisés. Moisés había nacido en Egipto. Cuando todos los niños nacidos en Egipto estaban perdiendo sus vidas, Dios preservó la vida de Moisés. Y Dios providencialmente hizo que Moisés viviese en el palacio del faraón, adoptado por la hija del faraón, y que durante 40 años de su vida Moisés fuese entrenado en toda la sabiduría de los egipcios, en el idioma, en la cultura, en las ciencias, en las artes de Egipto. Y por circunstancias que no menciono ahora, muchos lo sabéis, Moisés fue al desierto a los 40 años. Y en el desierto estuvo 40 años más. Es como si Moisés hubiese tenido primero su entrenamiento teórico. Las ciencias, las artes, la cultura de los egipcios, y ahora Dios lo lleva al desierto para que tenga su entrenamiento práctico. Su residencia. Los que estudian ciertas carreras, medicina, etcétera, están X años aprendiendo la teoría y luego hacen la residencia en un hospital según la especialidad que tengan. Pues Dios llevó a Moisés allá al desierto 40 años. Y allí Moisés se aprendió la geografía del desierto. Y aprendió a vivir la vida en el desierto y a librarse de los peligros del desierto. Y un día, estando pastoreando las ovejas de su suegro, ya se había casado, Dios le apareció a Moisés.
Dice allí en Éxodo 3, el ángel de Jehová. Y luego dice Jehová. Y luego dice Dios. Porque el ángel de Jehová y Dios se refiere a la misma persona. Eso es el Señor, Dios Todopoderoso. El Señor Jesucristo, antes de su encarnación, le apareció a Moisés y lo llamó Moisés, Moisés. Y habló con Moisés. Y le dijo, yo he escuchado el clamor de mi pueblo allá en Egipto. Y te he escogido para que tú vayas a libertarlos. Es más, Dios le dijo a Moisés, me he acordado del pacto que hice con Abraham y con Isaac y con Jacob. Es como si Dios dijese, me he acordado de mis promesas. Por supuesto, Dios no se había olvidado de sus promesas. Eso de me he acordado es para que nosotros entendamos. Eso es para nosotros, para nuestro entendimiento. Bueno, y Moisés puso alguna resistencia, pero a la postre se doblegó a la voluntad de Dios y fue a Egipto. Y allí Dios lo usó, realizando prodigios y milagros delante de Faraón y delante de los siervos de Faraón. Y Dios juzgó a la nación de Egipto, una nación idólatra, donde prácticamente todo era Dios, politeístas hasta la médula. El Nilo era Dios, el Faraón era Dios, la rana era Dios, el escarabajo era Dios, el sol era Dios, la tierra era Dios, el buey era Dios. Y en un día concreto, después de realizar todo eso y de matar al primogénito desde el faraón hasta las bestias de Egipto, Dios sacó a su pueblo de aquella esclavitud. Los hizo pasar por el mar Rojo como en tierra seca, y ese acto de pasar por el mar Rojo representa la redención, la liberación. ¿Y a dónde los lleva Dios? Al desierto. ¿Por qué los lleva al desierto? Porque el desierto es un sitio de disciplina. Alguno de nosotros necesita pasar por el desierto, la disciplina, porque vivimos a veces vidas indisciplinadas y rebeldes. No queremos obedecer ni a Dios ni a hombre ni a Dios. Y Dios llevó a aquel pueblo al desierto para hacerlo allí una nación. Dios lo llevó al desierto para disciplinarlo. Aquel pueblo en el desierto era como un niño. Al niño hay que enseñarle todo. Cambiarle los pañales, hay que darle de comer, hay que enseñarlo a caminar, hay que enseñarlo a hablar, hay que enseñarlo todo, hasta que el niño aprende. Bueno, Israel era como un niño y en el desierto. Y Dios entonces llevó a Moisés, su profeta, el gran profeta, al monte Sinaí. Y allí en el monte Sinaí, Dios dio a Moisés, el profeta, la ley, para que Moisés se la diese al pueblo. Y aquel acto de dar la ley era la inauguración de Israel como nación. Aquella ley tenía una especie de formato, de estructura, como los pactos, las alianzas que los reyes de la antigüedad hacían con sus vasallos. Un preámbulo histórico, unas estipulaciones, y luego las bendiciones que vendrían si esos
esas estipulaciones, esos preceptos se cumplían y las maldiciones que vendrían si no se cumplían. Así, exactamente así está lo que llamamos la ley que Dios dio a través de Moisés. Allí en el Sinaí, Dios hizo un pacto con aquella nación y aquella nación se comprometió con Dios. Después de escuchar los preceptos de la ley, aquel pueblo dijo estas palabras, las repito: todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos. El trayecto de Egipto a la tierra de Israel normalmente requeriría 3 semanas. Aquel pueblo le tomó 40 años. Estuvieron dando vueltas y vueltas y vueltas por aquel desierto. Hasta que a los 40 años, cuando todos los que salieron de Egipto, con la excepción de 2, murieron en el desierto, a causa de la desobediencia. Dios los mató en el desierto por ser desobedientes y rebeldes y contumaces e idólatras, y se entregaron a la fornicación, al adulterio, a la idolatría, a cuantas rebeldías podéis mencionar, y Dios los mató en el desierto. Y luego, por misericordia, Dios permitió que entrasen en la tierra. Entraron por el lado oriental, la margen este del Jordán, y cruzaron el Jordán, y luego tuvo lugar la captura de Jericó. Y mire qué interesante esto. Jericó fue la primera ciudad capturada. Jericó era ciudad primogénita. Todo primogénito es del Señor. Primogénito de las bestias y primogénito de las cosechas y primogénito de las familias es del Señor. Y aquella primera ciudad era primogénita, la primera ciudad capturada. Todo aquello pertenecía al Señor y Dios dio la orden que no se tocase absolutamente nada de lo que estaba allí. Pero hubo un desobediente, siempre hay, llamado Acán. Y Acán vio unas mantas babilonias y unos monedas y oro, y lo cogió, aquellos tesoros, cavó en su tienda y allí lo sepultó, lo enterró. Como se movían las tiendas, cuando haya que moverse yo lo cojo y me lo llevo. Pero a Dios no le podemos engañar. Y Acán fue descubierto porque cuando fueron a capturar la otra ciudad, la ciudad de Ahí, el pueblo, el ejército de Israel fue derrotado. Y esa es una tremenda lección. Hay derrota si hay desobediencia. Hay sufrimiento si hay calamidad, si hay desobediencia. Solo hay victoria cuando hay obediencia a Dios y a su palabra. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Bueno, y luego el pueblo entra en la tierra y por 300 años, el período de los jueces están sube y baja, sube y baja. No había estabilidad. Y luego en tiempos de Samuel el pueblo quieren tener un rey para ser como las demás naciones.
El haber tenido un rey no era el gran problema. Dios le había prometido que tendrían un rey. Dios le dijo a Abraham, de tus lomos saldrán reyes. El problema estuvo en que ellos querían tener un rey para ser como las demás naciones, y las demás naciones tenían un rey, pero ese rey se convertía en un dios. Los reyes de las naciones, ellos decían, somos dioses. Somos dioses. Y eso es lo que Dios no quería para su pueblo. Que tuviesen un rey, pero Dios siempre sería el rey. Que tuviesen un rey, pero ese rey sería un rey vasallo. Sería una especie de virrey. Dios sería el gran rey de la nación, y quien estuviese en el trono solo sería un administrador de Dios, un virrey. Pero no fue así con Saúl. Saúl incluso quiso ser sacerdote y Dios lo desarraigó, y luego Dios llamó a David. Y David reinó por 40 años. Y fueron años de bendición, a pesar de algunas fallas en David. David era un hombre según el corazón de Dios. Y luego David deja el trono a su hijo Salomón. Y Salomón reina por 40 años. Sus primeros años fueron muy buenos, pero luego Salomón se corrompió. 3 cosas Dios había prohibido que el rey no acumulase. El rey no debía de acumular caballos, porque los caballos eran instrumentos de guerra, y Dios le había dicho al pueblo, yo voy a pelear tus guerras, si sois obedientes. Dios había prohibido al rey acumular dinero, oro, porque Dios iba a suplir todas las necesidades. Y Dios había prohibido al rey acumular mujeres. Y Salomón se pasó. Se pasó. 300 esposas y 700 concubinas. Y aquello era... Y lo terrible es que aquellas mujeres eran paganas, eran extranjeras, y Dios había prohibido al israelita que se casase con una extranjera. Y aquellas mujeres llevaron sus ídolos, su idolatría, y la nación se llenó de ídolos. Y ahí comienza esto que queremos estudiar en Daniel. Porque si hay algo que Dios repudia con todas las fuerzas de sus atributos, es la idolatría. A lo mejor tú dices, uy, está bien, pero ese no es mi problema. Que no es tu problema. Ese es el problema de muchos cristianos. Cristianos que adoran sus posesiones, adoran su propia persona, se adoran a sí mismos. Hay algunos que hasta adoran sus vacaciones. Mis vacaciones, eso no me lo toca a nadie. Eso no, eso es sagrado. Y algunos queremos acumular, y dice Pablo que acumular cosas, la avaricia, dice Pablo, es idolatría. Y Dios quiere que le entreguemos a Él todo, a Dios todo. Que no reservemos nada, todo es de Él. Y Él nos va a ver. Bueno, ¿y qué pasó entonces? Después de Salomón, el reino de Israel se divide. Hubo un rebelde llamado Jeroboam, conocido en la Biblia le puso un apellido a Jeroboam, el que enseñó a Israel a pecar. ¿Cómo se llama? Jeroboam. ¿Cuál es su apellido? El que enseñó a Israel a pecar. Terrible apellido. Se dividió. Y en el norte casi todos los reyes eran malvados e idólatras.
Y hubo un usurpador llamado Omri, que estableció la ciudad de Samaria en el siglo IX antes de Cristo. Dios envió a los asirios, años 721 antes de Cristo, casi a finales del siglo VIII. Dios mandó a los asirios, y los asirios se llevaron a un grupo de ellos cautivos, trajeron extranjeros, lo mezclaron allí, se formó la raza de los samaritanos y Dios destruyó la ciudad de Samaria. Y aquello era una advertencia para las dos tribus del sur que habían quedado, Judá y Benjamín. Pero Judá y Benjamín, aunque muchos de sus reyes fueron buenos, también cayeron en la idolatría y la maldad y el pecado. Y Dios dejó caer su pesada mano de juicio sobre ellos. Y por el año 605 al 6, Nabucodonosor de Babilonia, todavía no era rey, fue allí con sus ejércitos. En el año 605 derrotó a los egipcios en una famosa batalla, la batalla de Carquemis, junto al río Éufrates. Y en ese tiempo le avisan que su padre ha muerto y tiene que prepararse, tiene que correr hacia allá para ocupar el trono antes de que se lo quiten. Pero de paso fue por Jerusalén y se llevó parte de los utensilios del templo y se llevó un puñado de cautivos, entre los cuales estaba Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego. Esa fue la primera incursión de los babilonios. Y luego volvieron la segunda vez los babilonios, año 597 antes de Cristo, se llevaron más cautivos, entre ellos el profeta Ezequiel. Y luego hubo una tercera incursión en la que Israel fue sitiada por 13 meses, poco más de un año, hasta que las murallas fueron derribadas y el ejército babilonio entró en la ciudad de Jerusalén. Y aquellos soldados babilonios destruyeron el palacio real, el templo bellísimo que Salomón había construido, y toda la ciudad fue convertida en ruinas. Y ahí mismo Israel cesa, deja de ser una nación independiente, totalmente independiente. Y podríamos decir que hasta el día de hoy, porque Israel todavía hoy tiene que depender de naciones extranjeras que la apoyen y que la ayuden y que la respalden. Cuando los babilonios destruyeron el templo en el año 586 antes de Cristo, ahí comienza un período de tiempo llamado los tiempos de los gentiles. Los tiempos de los gentiles es ese período largo de tiempo desde que Israel deja de ser una nación independiente, cuando Nabucodonosor la invade y destruye a Jerusalén y quita del trono a su rey, y siglo tras siglo tras siglo hasta el día de hoy. Todavía estamos en los tiempos de los gentiles. Pero quiero leer un pasaje con vosotros. Primero, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36. Este capítulo es sumamente importante
para el trasfondo del libro de Daniel. Leo segundo de Crónicas 36, versículo 11. Dice así: de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, rey de Babilonia, el cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Y ahora mire esto, versículo 14. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones, la idolatría, y contaminado la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. Dios envió profetas, Dios envió a Isaías, y Dios envió a otros profetas, a Miqueas, siervos de Dios, a Habacuc, y al último de los profetas de ese tiempo que Dios envió fue Jeremías, por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. ¿Por qué Dios lo hizo? Por misericordia de su pueblo, porque era simiente de Abraham, y de su habitación, porque era la tierra que Dios ha prometido a la simiente de Abraham. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. La ira de Dios vino porque la paciencia de Dios había llegado a su límite. La gracia y la misericordia de Dios había llegado a su límite. Sigo leyendo, versículo 17. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, el rey de Babilonia, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar a joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia, y quemaron la casa de Dios, el templo construido por Salomón, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo. Aquel pueblo no dejaba descansar la tierra. 490 años no dejaron descansar la tierra. Violaron la ley del año sabático, además de violar el primer mandamiento, el de no adorar ídolos. Habían violado la ley del año sabático, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. ¿Cuáles 70 años? Los del cautiverio allí en Babilonia.
y luego en el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén y que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo el pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Con Ciro vino el regreso a la tierra. Bueno, ahí es donde comienza la historia de Daniel. Porque vamos a ver, aunque sea el versículo 1 del capítulo 1 del libro de Daniel. Mire lo que dice ahí el texto. Mire lo que dice el texto. Dice, en el tercer año del reinado de Joacim. Joacim comenzó a reinar en el año 609 antes de Cristo. En el tercer año era el año 606 al 605. Ahí es cuando viene Nabucodonosor por primera vez. Mire lo que dice, rey de Judá. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. La rodeó, le puso sitio. Y uno diría, bueno, por eso es que Jerusalén cayó en manos de los babilonios. Los babilonios tenían un gran ejército, bien entrenados y bien armados, bien preparados, seleccionados por Nabucodonosor, que era un gran guerrero. Y uno supondría que eso fue lo que hizo sucumbir a Israel bajo el poder de Babilonia, hasta que uno lee el versículo 2 de Daniel 1. Y el Señor, el Adonai, el Señor, entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Jerusalén sucumbió al poderío militar de los babilonios, al ejército de los babilonios, no por la fuerza y la capacidad y la estrategia militar de ese ejército, sino porque el Dios soberano los entregó en manos de ellos. Porque Dios cumplió su promesa. Esa promesa está allí en Deuteronomio 28, no lo vamos a ver ahora, solo lo menciono. Allí Dios le dice a ese pueblo, si cumplís mi palabra, hacéis mi voluntad, todo lo que os digo, si sois obedientes, voy a pelear vuestras batallas, os voy a bendecir, voy a dar lluvia, va a haber fertilidad, vais a tener abundancia de granos y de cosechas, vuestros animales se van a multiplicar, vuestras mujeres van a tener hijos en abundancia, os voy a proteger, os voy a bendecir. Los enemigos van a venir, van a entrar por un camino y saldrán huyendo por 7 caminos. Esa es la promesa de Dios. Pero Dios le dice, si sois desobedientes, no va a haber lluvia, no va a haber fertilidad en el campo, no va a haber granos, no va a haber ganado, vuestras mujeres serán estériles, el cielo será como de bronce, y los enemigos entrarán por 7 lugares y saldrán por uno, os llevarán cautivos, lejos. Y eso ocurrió. Eso ocurrió. Y esa es la historia del libro de Daniel. Es un libro que habla de milagros. El libro de Daniel habla de milagros. Y es por eso que los incrédulos y los agnósticos no quieren saber del libro de Daniel.
Este es un libro que habla de profecía, de cosas tremendas que aún están por ocurrir. Algunas han ocurrido ya, otras están por ocurrir. Y los incrédulos no quieren aceptar eso. Y el libro de Daniel, debido a eso, ha sido sumamente atacado por la crítica. Posiblemente ningún libro de la Biblia ha sido atacado más que el libro de Daniel. Algunos tanto como el libro, pero no más. Y ese es el libro que vamos a estar estudiando en las próximas semanas, los próximos domingos. Os desafío a que leáis este libro, que veáis las tremendas cosas que Dios dice allí, las maravillas de las cosas que van a ocurrir y lo que Dios nos dice ahí, cómo Dios nos reta y nos desafía. En primer lugar, a ser obedientes a Él, como lo fue Daniel. Y ese es mi desafío a todos vosotros, y es mi llamado a todos vosotros, a que seamos obedientes al Dios de la gloria. Y uno de los actos de obediencia a Dios es hacer eso que Él dice a todo aquel que aún no conoce a Cristo como Salvador. Dios te dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. O Cristo te dice ahora mismo, si crees en mí, ahora mismo te doy el regalo de la vida eterna. La vida eterna es un regalo de Dios para ahora, lo recibimos ahora y vamos a disfrutarlo aquí y luego más plenamente en la eternidad. Cristo dijo, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Tiene vida eterna, presente, ahora mismo tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y esa es una tremenda palabra, una tremenda advertencia. Uno no sabe el día que va a partir de este mundo a la eternidad. Allí donde hemos vivido, en Barcelona, en el norte de Barcelona, no en la ciudad. Yo salí de aquí para allá la otra vez el día 15 de diciembre. Día 15 de diciembre. Ese día, 15 de diciembre, habían enterrado a mi vecino, buen vecino, hombre joven, 41 años. 41 años. Terminó su vida. Aida ha dejado a su esposa viuda, mujer joven también, a 2 hijos, jovencitos, adolescentes. Uno no sabe cuándo es el día que va a tomar su último aliento, su último respiro, su última bocanada de oxígeno aquí en este mundo. Hay que estar preparado. Porque así como se vive una sola vez, se muere una sola vez y después el juicio. Y nadie es salvo después de morir. ¿Quieres ser salvo? De este lado de la muerte, de este lado del sepulcro, del otro lado, olvídalo. Y tal vez Dios te trajo a ti aquí en esta noche para que tú oyeras estas palabras, que si crees en Cristo ahora mismo, Dios te da vida eterna.
Inclinemos el rostro por un instante. Ahí donde estás, sentado, sentada, tú puedes decirle al Señor: Señor Jesús, gracias por haber muerto por mí en la cruz del Calvario. Gracias porque tú vives. Tú eres Dios Todopoderoso. Tú viniste a este mundo a morir por los pecadores. Señor, vengo a ti para pedirte que perdones mis pecados y me des el regalo de la vida eterna.